Muy buenas noches con todos y con todas. Gracias por acompañarnos en esta clase que hemos preparado con la intención de varias cosas, ¿no? Uno de ellos es poder compartir un poco de información de alto valor para nuestro crecimiento personal y profesional. Considero que el crecimiento personal es parte fundamental de nuestras vidas, ¿no? Y este crecimiento es independiente de la actividad a la que te dediques. Si tú te das cuenta, todas las actividades, sin excepción, desde desde las más nobles hasta las más complejas, como las de un cirujano, son tareas que están permanentemente revisándose, que están permanentemente evaluándose y reaprendiendo, porque salen nuevas técnicas, nuevas formas. Así que la intención de esta clase, una de ellas, es regalarles información de alto valor que va a ser de utilidad para sus vidas laborales, familiares, para su crecimiento, para sus emprendimientos. Es parte de la intención. La otra parte es que conozcan un poco acerca de nuestro trabajo en el desarrollo de equipos de trabajo, tanto en nuestra empresa como Planeta Creativo, y también a nivel del coaching personal que desarrollo. Mi nombre es Daniel Sante. Por más de 15 años estoy trabajando en el ámbito comunicacional. Tuve el privilegio de crecer con un padre que también se dedicaba y dedicaba gran parte de su vida al desarrollo comunicacional en algunas áreas, en el área empresarial, en el área espiritual, en el área familiar. Estaba permanentemente dando conferencias. Entonces, mi crecimiento desde muy temprana edad, fue verlo a él enseñar, verlo a él dar cátedra, verlo a él compartir, verlo a él con grupos. Entonces, toda esa información, todas esas habilidades las fui tanto aprendiendo, ¿verdad? Pero también viéndolo en la experiencia, en el día a día. Entonces, hay una conexión, por así decirlo, con el área comunicacional. Junto con mi padre, hice radio, hice algo de televisión, y el tema de conferencias, que es algo con lo que hemos venido desarrollando a lo largo de estos años. ¿Por qué le pusimos comunica sin miedo? Porque considero que la comunicación, una de las cosas que provoca es miedo. Hay mucha gente, y yo les podría decir, sin importar el cargo, el sueldo o los títulos que tengan, hay mucha gente que le da miedo comunicarse, que le tiene miedo al hablar en público, que le tiene miedo al compartir, que le tiene miedo bueno, yo tengo que hablar, yo tengo que hacer esto, yo tengo que decir esto. Le tienen miedo. Y el miedo provoca que mucha gente se paralice, que mucha gente le saque el cuerpo, como decimos en el argot popular, a la comunicación. Entonces, cuando se trata de hablar en público, siempre es como que no, a mí no. O sabes qué, yo no lo voy a hacer. O sabes qué, a mí no me metas en ese lío, ¿no? Entonces, le tenemos miedo a la comunicación, pero la idea es que transformemos ese miedo en confianza. Y de eso se trata la conversación del día de hoy. Algunas ideas, algunas sugerencias, algunas recomendaciones que te van a permitir transformar ese miedo en confianza. Y de eso vamos a estar hablando a lo largo de toda esta sesión, a la cual te agradezco que estés con nosotros, ¿no? ¿Verdad? Sería interesante que a lo largo de esta conversación tú puedas ir acoplando el contenido a tu actividad, ¿no? Puede ser que aquí tengamos estudiantes universitarios, tal vez profesores, tal vez emprendedores, tal vez gente que está a cargo de otras personas, vendedores, bueno, yo no sé, creadores de contenido. Bueno, no importa el rubro en el que estés, porque indudablemente la comunicación está en todo, ¿no? Comunicamos desde que somos muy pequeños. Y desde que somos muy pequeños, y aquí viene la parte de entender el miedo, desde que somos muy pequeños le tenemos miedo a hablar en público. Son muy pocos los niños
que cuando se trata de hablar en público toman la iniciativa y dicen, yo quiero hablar en público. Son muy pocos los niños. La mayoría de los niños le huyen al público. ¿Por qué? Porque el público está relacionado con vergüenza. Es decir, nosotros tenemos miedo a hablar en público. Tenemos miedo a hablar en público. Entonces, ¿qué es el miedo a comunicar? ¿Qué es el miedo a comunicar? Yo creo que una de las cosas que provoca miedo es, tengo miedo de fallar, tengo miedo de equivocarme en las palabras, tengo miedo de olvidarme lo que voy a decir, tengo miedo de no ser relevante en lo que estoy comunicando, tengo miedo de que la gente no me haga caso mientras estoy hablando, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de dar conferencias a grupos grandes, una de las cosas que siempre la gente se pregunta es cómo haces para que la gente te escuche. Entonces también es el miedo a no saber, ¿no? El miedo a que, bueno, y si la gente me pregunta algo que no sé, o si la gente me pregunta algo para lo que no estoy preparado, ¿qué le digo? O si la gente presenta una objeción con la información que yo le estoy dando. Entonces, mira cuántos miedos se presentan, ¿no? Mira cuántos miedos se presentan alrededor de el comunicar. Y por eso es que le tenemos miedo a comunicar. Y pasa también mucho en el tema de redes sociales. Aquí hay emprendedores. Una de las recomendaciones que siempre yo le doy a los emprendedores es necesitamos ser nosotros el rostro de nuestras marcas. Necesitamos ser nosotros los que salen en los videos. Y hay mucha gente que aplaza eso mucho tiempo porque tiene vergüenza, porque tiene miedo, porque siente que no se ve bien en cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que tal vez quiero darte tranquilidad el día de hoy es que el miedo es una señal de que te importa esto. Y de hecho, si estás en esta reunión porque alguien te invitó, porque viste la invitación en nuestras redes sociales, porque recibiste un mensaje, si estás aquí es porque te importa el aprender a comunicarte. Y eso ya es ganancia. Ahí ya tienes puntos a tu favor. El simple hecho de decir, oye, tengo que hacer algo, no puedo seguir teniendo miedo, no puedo seguir teniendo vergüenza, no puedo seguir evadiendo la responsabilidad de tener que comunicar. En algún momento lo voy a tener que hacer. Entonces, yo quiero que te quedes tranquilo porque el miedo es señal de que estás interesado o interesada en que esto verdaderamente funcione. Ahora, necesitamos identificar causas. Necesitamos identificar causas por las que consideras tienes miedo de comunicar. Y aquí sí yo voy a abrir el chat escrito para que las personas que estén conectadas nos puedan contar brevemente, ¿no? Un escrito. ¿Por qué consideras que le tienes miedo a hablar en público? Y por ejemplo, esto es algo que yo hago ya en procesos de coaching comunicacional uno a uno, cuando hablo con mis clientes, con mis estudiantes, una de las cosas que trabajamos en es identificar. Yo me he dado cuenta, mientras alguien se anima a escribir, yo me he dado cuenta que una de las cosas que nosotros le tenemos miedo a comunicar es porque tenemos traumas de la infancia. Es decir, en algún momento nos tocó, por ejemplo, decir una recitación, ¿no? Decir una recitación y me olvidé de la recitación y todo el mundo se comenzó a reír. Mi profesor estaba ahí, mis padres me vieron, mi mejor amiga se comenzó a reír y eso fue suficiente como para no querer hablar nunca más. Yo conozco muchos casos de muchas personas que se han visto envueltos en situaciones de vergüenza desde la infancia y desde ahí nunca más quisieron hablar en público. Entonces, necesitamos identificar cuáles son las causas del miedo a comunicar. Fue justamente por eso le pusimos el nombre a este taller, Comunica sin miedo. Porque lo primero que necesitamos hacer es identificar por qué le tenemos miedo a comunicar o qué sucedió en algún momento por el que le tuvimos miedo a comunicar. Ya si nos vamos un poquito más en nuestra edad, tal vez en el trabajo, tal vez te tocó dar una exposición y tu jefe te hizo quedar en vergüenza pública y después de eso, pues, nunca más quisiste saber de qué es hablar en público, ¿no? O te trabaste o mencionaste mal una palabra o te olvidaste de lo que ibas a decir. Entonces necesitamos identificar cuáles son los miedos.
muchas veces los miedos también están ligados a nuestra baja autoestima. No tengo buena voz, no me veo bien, estoy muy flaco, estoy muy gordo, estoy muy alto, soy muy blanco, soy muy negrito, mi pelo, mis ojos. Entonces, también tiene que ver mucho con una baja autoestima muchas veces. El miedo a quedar en ridículo está ligado a una baja autoestima. Entonces, necesitamos identificar, ¿no? Necesitamos identificar cuáles son esos miedos, porque reconocer es el primer paso para superar los miedos, ¿no? Lo primero que necesitamos es reconocer que tenemos miedo a hablar en público. Entonces, ahí arranca el cambio para nuestra mentalidad alrededor de la comunicación. Entender, por un lado, que no somos perfectos, entender por un lado que vamos a cometer errores, entender por un lado de que vamos a pronunciar mal alguna palabra y que eso es muy normal. Parte de las estrategias que se utilizan en la comunicación cuando cometemos un error o cuando decimos algo mal es un poco reírnos de eso mismo, por lo menos lo hago yo como estrategia, ¿no? De repente mencioné mal una palabra o de repente dije algo que no tenía que decir o di mal una cifra, entonces siempre es como era para ver si estaban atentos, ¿no? Y suelta la gente una carcajada. Entonces, no le tengamos miedo, no le tengamos miedo. Otra de las cosas es que la comunicación tiene que ver con rapidez mental. ¿Sí? Uno de los ejercicios que yo hago con mis estudiantes de comunicación es rapidez mental, salir rápido del bache. Porque si tú te quedas en el bache, me olvidé que iba a decir, se me borró, se me cayó, se me apagó la computadora, se me borraron los apuntes. Entonces necesitamos tener agilidad mental. Por ejemplo, con los niños, una de las cosas que yo trabajo mucho es el tema de agilidad mental, ¿no? Agilidad mental para poder comunicar de manera rápida. Voy a leer un poquito, creo que tengo un par de personas que han dejado un comentario por acá. Dice buenas noches con todos, les saluda Jean-Pierre, siempre he tenido miedo a hablar en público, sin embargo por temas laborales tuve que empezar a hacerlo, luego me di cuenta que cuando tenía el conocimiento y dominaba el tema todo era más fácil, por lo general me da miedo hablar en público porque tengo miedo de no impactar, mira lo que estábamos hablando, ¿no? Un gusto saludarte y estar en tu capacitación. Gracias mi querido Jean-Pierre. Jean-Pierre está ahí comentando. Carolina nos dice, hola Daniel, mi miedo a comunicarme es no tener las palabras adecuadas y no transmitir el mensaje. Gracias a las dos personas que muy gentilmente nos están compartiendo un poco de su experiencia con respecto a ese miedo que a veces se presenta, ¿no? Que era lo que les decía, a veces ese miedo a no saber qué decir, ese miedo a no impactar. De eso se trata esta conversación, de que podamos reconocer que tenemos una situación que necesitamos superar. Y esto es independientemente del rubro de negocio en el que estés. Seas emprendedor, seas un trabajador en relación de dependencia, seas un líder a cargo de personas, seas un influencer o un creador de contenido, necesitamos romper el ciclo del miedo, ¿no? Y otra de las cosas que yo le recomiendo a veces a las personas para romper el ciclo del miedo tiene que ver también con reírnos un poco, actuar, improvisar, crear personajes. Todo eso nos ayuda a desarrollar, meterte en cosas, por ejemplo, una de las cosas que yo les recomiendo a las personas para romper el miedo es, por ejemplo, cantar. Y ojo, no tienes que ser un cantante profesional para hacerlo, pero el exponerte al público, la actuación, la improvisación, los mimos, ayudan muchísimo a que tu parte histriónica, que esa parte creativa, esa parte de usar el cuerpo para comunicar, también sea fundamental a la hora de comunicar. Entonces, necesitamos reconocer para poder superar el miedo. Pero como todo en la vida, necesitamos preparación. La preparación es clave para romper el ciclo del miedo. La preparación es clave para romper este ciclo de temor a la hora de comunicarnos en público, a la hora de hacer una presentación. Yo me he dado cuenta que a nivel profesional, a nivel laboral, cada vez más es común el, el hacer presentaciones. Antes no era muy común.
ciertos rubros o ciertos negocios tenían esa necesidad, pero hoy muchos de los negocios en los que la gente está dedicada involucran la comunicación. Necesitamos comunicarnos. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo, necesitas comunicarte. Cuando tú estás en una reunión de padres de familia, necesitas comunicarte. Cuando tú estás en una reunión con algún tutor de tus hijos, necesitas comunicarte. Necesitas también ayudar a tus hijos, ¿sí? Yo he desarrollado varios programas de comunicación para niños y yo considero que la etapa más importante para ayudarles a afianzar en su comunicación es esas primeras etapas, ¿no? Es no tener miedo al público, es no tener miedo al ridículo, ¿no? Porque a veces vamos, como les digo, vamos a fallar, vamos a decir tal vez una palabra mal, vamos a pronunciar mal una palabra, o al inicio no tenemos una buena proyección de voz, o no tenemos una buena pronunciación, pero todo eso se logra con preparación. La pronunciación, la información, el manejar el público, todo eso se logra con una preparación, pero con una preparación exhaustiva. Estar todo el tiempo, es importantísimo el poder tener esos elementos. Entonces necesitamos comunicarnos de manera profunda con la gente, necesitamos prepararnos, hay que leer, hay que estudiar. No creas que la comunicación es mágica, ¿no? Si te toca hacer una presentación, tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que buscar bibliografía, tienes que instruirte de la información, de todo lo que más puedas, para que esa información que vayas a dar sea lo suficientemente buena. Entonces, el conocimiento es poder. Eso es algo muy importante. ¿Y cómo se logra conocimiento? Estudiando, leyendo o aprendiendo, aprovechando tus tiempos muertos, ¿no? A veces tenemos muchos tiempos libres y en esos tiempos libres nosotros podemos darle valor a esos tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, yo destino o procuro, tal vez no lo hago todos los días, pero procuro por lo menos 3 veces a la semana destinar de 1 hora a 2 horas para lectura o escuchar podcasts o audiolibros, ¿no? Y no solamente escucharlos, sino tomar apuntes, porque toda esa información es algo que te va a quedar a ti y cuando tu cerebro comience a compartir esa información, va a tener a dónde ir. El problema es cuando nuestro cerebro no tiene información. Entonces, mientras más información tú le des, mejores resultados vamos a tener a la hora de comunicar. Una de las cosas en las que necesitamos trabajar son en nuestras técnicas de respiración, ¿no? ¿Verdad? Esos nervios que aceleran nuestro corazón, que nos hacen transpirar, que nos hacen sudar las manos, que nos dan una especie de taquicardia o de hiperventilación, ¿no? Esa hiperventilación que cuando me toca hacer algo, esto, me toca hacer, ¿y ahora qué voy a hacer? Y me pongo nervioso. Entonces, a través de la respiración, nosotros podemos trabajar, aquietar, tranquilizar nuestro cuerpo para que de esa manera nosotros podamos hablar, ¿sí? Entonces, hay muchos ejercicios de respiración, pero vamos a hacer uno, ahí donde estás, vamos a hacer un ejercicio de respiración de 3 tiempos. Vamos a tomar aire en 4 tiempos, es decir, vamos a contar 1, 2, 3, 4, voy a tomar aire, luego lo voy a retener 4 tiempos y luego lo voy a soltar en 4 tiempos. ¿Ok? Lo vamos a hacer juntos para poder aprender un poquito de estas estrategias de comunicación. Entonces vamos a ver. 4 tiempos para tomar el aire. Vamos, todos. Ahí donde estás en tu casa, si estás con alguien más, lo vamos a hacer. Vamos a trabajar 4 tiempos para tomar, 4 tiempos para retener, 4 tiempos para soltar. Arrancamos el ejercicio. Vamos. ¿Ok? Al comienzo pues, va a ser un poco complicado, pero el asunto es que lo vayamos dominando. Vamos otra vez. 4 tiempos para tomar, 4 tiempos para retener, 4 tiempos para soltar. Vamos otra vez. Nos preparamos, tomamos aire. ¿Ok?
Entonces, cuando nosotros trabajamos la respiración, nosotros literalmente podemos un poco controlar nuestro cuerpo, ¿sí? Necesitamos aprender a controlar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no nos puede controlar a nosotros, ¿sí? No les voy a contar el final de la película Intensamente 2. Ayer tuve la oportunidad de verla, pero la esencia de la película es necesitamos aprender a lidiar con todas nuestras emociones. El miedo, la alegría, la angustia, la ansiedad, la vergüenza, el asco, la envidia. Es decir, necesitamos aprender a lidiar con todo ese montón de emociones que están dentro de nosotros y que van apareciendo y surgiendo dependiendo de las situaciones. Entonces, necesitamos aprender a controlar nuestro cuerpo y a controlar nuestra mente. Cuando yo trabajo procesos de inteligencia emocional con niños, una de las cosas que siempre les enseño es las emociones no te pueden controlar. Si nosotros dejamos que nuestras emociones nos controlen, vamos a estar siempre a la deriva, vamos a estar siempre metidos en líos, vamos a estar siempre metidos en problemas. Entonces la comunicación tiene que ver con controlar nuestro cuerpo. La comunicación tiene que ver con controlar nuestra mente. No puede ser que antes de que comiences a comunicar ya estés pensando que te va a ir mal. Y eso tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con esa visualización positiva, que la visualización positiva no es otra cosa que pensar bien. No hay nada de misticismo ni nada de cosas raras a través del concepto de la visualización. La visualización es acostarte a dormir pensando en que todo va a salir bien, en que las cosas van a funcionar, en que estás preparado, en que eres capaz de poder hacer lo que te están pidiendo que hagas, que hay otras personas que confían en ti y que las cosas van a resultar. Pero por el contrario, muchas veces nosotros más bien pensamos, me va a salir mal, me voy a olvidar, voy a quedar en vergüenza, la gente no le va a parar bola a lo que digo, nadie le interesa lo que digo, o definitivamente no soy un buen comunicador. Entonces necesitamos, mis queridos amigos y amigas, necesitamos tener esa visualización positiva. Necesitamos saber que las cosas van a funcionar, necesitamos saber que los resultados nos van a acompañar y que necesitamos imaginar ese éxito. ¿Ah? Ahora, yo te animo que te pongas a pensar en tu miedo más grande de comunicación. ¿Cuál es el miedo más grande que tienes a comunicar? ¿A qué auditorio o a qué persona o a qué grupo de personas es al que le tienes miedo comunicar? Que tú dices, uy, no, yo jamás podría pararme a hacer alguna u otra cosa, ¿no? A veces me pasa a mí que en los diferentes lugares donde tengo la oportunidad de comunicar, muchas veces la gente me dice, wow, yo quisiera no tener, quisiera poderme parar a hablar como tú y no tener miedo. Y no se imaginan que sí hay nervios, o sea que los nervios están todo el tiempo, por más experimentado que pueda hacer o por más cancha que pueda tener y todo esto lo pongo entre comillas, los nervios siempre están presentes. Funcionará, no funcionará, a la gente le gustará, no le gustará, es lo que necesitan las personas, no sé lo que necesitamos visualizar, visualiza para realizar, ¿no? Imagínate ya en ese auditorio, imagínate ya en esa reunión, imagínate ya en ese taller, imagínate ya en esa conferencia, imagínate ya en ese, bueno, imagínate en el lugar donde necesitas comunicar. Y vuelvo y repito, esto es algo que te va a servir en todos los ámbitos. Yo soy un comunicador empresarial, genero contenido, genero contenido también a nivel espiritual. Entonces, todas estas cosas se suman y te permiten desarrollar estas habilidades. Estas habilidades que, como lo dije al inicio, tienen que ver con práctica. Práctica, 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 práctica. Necesitamos practicar para poder elevar nuestro conocimiento. Y esta práctica debe ser regular. ¿Sí? Esta práctica debe ser una práctica regular. Todo el tiempo, todos los días. Puedes hacer un ejercicio de vocalización. Por ejemplo, uno de los ejercicios de vocalización que les enseñamos a nuestros estudiantes es uno muy básico, que tiene que ver con colocar un lápiz entre tus dientes e intentar conversar y que esa conversación se pueda entender. ¿Sí? Esto es un ejercicio para pronunciación, ¿no? Si tienes problemas con la pronunciación, es un ejercicio muy sencillo que lo puedes hacer 10 minutos antes de acostarte a dormir o en un momento que lo tengas libre.
tiene que ver con eso, ¿no? Ya luego, ya en procesos más avanzados, tiene que ver con velocidad, pausa y tono, ¿no? Cómo poder jugar con las pausas a la hora de comunicar, la parte también de nuestro cuerpo, que eso sí lo vamos a ver más adelante. Entonces, la práctica hace al maestro. Necesitas practicar. No creas que esto es de la noche a la mañana y que de un momento para otro te vas a convertir en un gran comunicador. Sí lo vas a hacer si practicas, si te preparas, si le metes información a cada una de las habilidades que tienes, porque yo estoy seguro que tú que estás viendo tienes información valiosa que contarle a otras personas, pero simplemente necesitas presentarlo de la manera correcta. Otro consejo importantísimo para perderle el miedo a la comunicación tiene que ver con conocer nuestra audiencia. Esto es fundamental. Y aquí sí voy a detenerme un buen ratito porque para mí es fundamental que tú sepas que tu audiencia determina tu comunicación. ¿Sí? Yo estoy grabando esta sesión, así que todos aquellos que están participando de esta reunión y quieres la grabación, con todo gusto te la voy a poder hacer llegar. Me escribes a mi número de WhatsApp y yo con todo gusto te la hago llegar, ¿no? Para que la puedas revisar luego. Cada persona, ¿no? Aquí estoy yo como comunicador. Y cuando yo hablo de la audiencia, estoy identificando diferentes necesidades de las personas. ¿Sí? Diferentes necesidades. Yo te decía que hago algo de comunicación empresarial, es una necesidad. Hago algo de contenido para redes sociales, es otra necesidad. Hago contenido espiritual, es otra necesidad. Hago contenido familiar, es otra necesidad. Es decir, ninguna de las audiencias con las que yo trabajo tienen las mismas necesidades. Y una de las cosas que provoca falencias en nuestra comunicación tiene que ver con el hecho de no, eh, no poder estar comunicando a nuestro auditorio de la manera correcta. ¿Sí? Entonces, toma apunte de eso, ¿no? De repente estás utilizando la fórmula incorrecta en el grupo que te toca hablar. En el grupo que te toca hablar, estás utilizando la fórmula incorrecta. Entonces, necesitamos saber quién me va a escuchar, ¿sí? ¿Quién me va a escuchar? Y aún dentro de cada categoría hay subcategorías. Por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? Vamos a poner un caso. Yo digo, ¿sabes qué? Vamos a hablarle a un grupo de mujeres. Me tocaría dar una charla de empoderamiento para la mujer. Pero esa mujer tiene diferentes subcategorías, porque no es lo mismo una mamá de 3 hijos, que una mami soltera, que una jovencita de 19 años o que una señorita de 15 años. Cada una de estas chicas, cada una de estas damas tiene diferentes necesidades. Entonces, si yo quiero ser un comunicador efectivo, si yo quiero ser un comunicador efectivo, lo que yo necesito es identificar la necesidad de mi audiencia. ¿Cómo logro eso, Daniel? ¿Cómo logro identificar la necesidad de mi audiencia? Necesito saber quién me va a escuchar. Y para saber quién me va a escuchar, necesito preguntar. Entonces, por lo menos, una de las estrategias que tengo yo cuando recibo una invitación para ir a dar una conferencia, una charla, una predicación, en cualquier ámbito de la comunicación en el que me desempeño, siempre mi pregunta es, ¿quién me va a escuchar? Yo necesito que la persona que me invita me diga a mí, ¿quién me va a escuchar? ¿Me va a escuchar un padre de familia? ¿Me va a escuchar un profesor? ¿Me va a escuchar un doctor? ¿Quién me va a escuchar? Yo necesito saber quién me va a escuchar. Eso es algo que debes hacer tú en tu comunicación. ¿Quién me va a escuchar? ¿Potenciales clientes? Me van a escuchar clientes que ya tienen tiempo, porque cada persona tiene una necesidad distinta, ¿no? Y ahí va otro, por ejemplo, otro ejemplo, si es que hay personas que están dedicados a las ventas, ¿no? Pues dentro de los clientes hay diferentes niveles de clientes. El cliente que por primera vez sabe de mí,
el cliente que ya me compró algo, el cliente que siempre me está comprando, el cliente que tiene años comprándome y cada uno tiene una necesidad distinta. Entonces, yo necesito conocer mi audiencia, entender a quién me estoy dirigiendo. Necesito entender a quién me estoy dirigiendo. Eso es fundamental, saber quién me va a escuchar. Yo tomo bastante tiempo cuando recibo una invitación, tomo bastante tiempo para poder retroalimentarme. ¿Quién me va a escuchar? Por ejemplo, me llaman y me dicen, Daniel, queremos que es una conferencia para nuestra empresa. Bueno, cuántos años tienen los trabajadores, cuál es la problemática que están presentando, a dónde quieres llegar con la conferencia. Yo necesito información, porque 45 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas no son suficientes para poder tener grandes logros, ¿verdad? Entonces, por lo menos yo quiero dejar asentado un precedente o quiero dejar algunas ideas semillas para que se puedan ir trabajando a lo largo del año. Es decir, hay diferentes cosas que se van a presentar y que se pueden dar a la hora de comunicar. Entonces, es importantísimo entender quién me está escuchando, ¿sí? Entender quién me está escuchando para de esa manera poder avanzar y trabajar. Yo voy a hacer una pausa aquí un ratito porque me gustaría saber si las personas que están del otro lado, por acá veo a mi Lady Jean-Pierre, a Carolina, Luz Eduardo, Mercy, Marcilú, soy Yeka, Susana también está por acá. Ok, si estoy siendo claro con la información, si están del otro lado, si está sumando valor a lo que necesitan esta noche, voy a hacer una pausa para poder retroalimentarme un poquito eh, retroalimentarme un poquito de ustedes, saber que están del otro lado recibiendo la información de manera correcta. Listo, por ahí recibo unas manitos para arriba de Carolina, de Mansilú, bueno, algunas personas están comunicando que están ahí, ¿no? También por acá tengo otra persona que es público, bueno, está. Susana también está saludando, chévere. De esa manera yo me retroalimento un poquito de ustedes, saber que están del otro lado y que estamos sumando, ¿no? Ahí están todos compartiendo una manito que dentro de la nueva comunicación, esta comunicación de emoticones también comunica algo, ¿no? Miren cómo ha evolucionado. Por acá también tengo a Asociación Suicidios EC. Genial, por acá están también algunas personas conectadas, ¿no? Jean-Pierre, perfecto, listísimo. Ok, entonces miren cómo, les decía, miren cómo la comunicación de emoticones también entra al rubro de comunicación, ¿no? Antes cuando no teníamos nada de estos elementos, era un poco más complejo o no visualizábamos el que podíamos compartir este tipo de cosas también como comunicación. Así que gracias a todos y a todas las que están acá con nosotros esta noche compartiendo este entrenamiento. Muy bien. Luego de esta pausa, que me gusta siempre hacerla justamente como parte de mi estrategia comunicacional, para saber que estamos del otro lado, porque obviamente la virtualidad no nos da la certeza de que necesariamente del otro lado la persona que está 100% conectada con lo que estoy haciendo, pero hacer estas pausas nos permiten conocer un poco quién está del otro lado, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Seguimos hablando un poco de la estrategia comunicacional y por acá también tiene que ver mucho con la conexión a través del conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros hablamos un poquito de que cada grupo tiene una necesidad distinta, ¿no? Y eso está conectado con el conocimiento. Cuando tú te paras a hablar a un grupo de personas, esas personas que te van a escuchar, quieren que tú les des información de valor. Quieren información de valor. ¿Cómo obtengo esa información de valor? Investigando. Por ejemplo, un buen comunicador es un buen lector. Un buen comunicador es un buen lector. Un buen comunicador es aquella persona que está preparándose y que está desarrollándose como persona permanentemente. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú te paras a dar una conferencia, a hablar con tu equipo de trabajo, a hablar con un comité,
Esas personas están esperando de parte tuya información de alto valor. ¿Y cómo consigo información de alto valor? No es de otra forma que no es de otra forma, sino a través de el conocimiento, la investigación, la lectura, el estudio. Entonces, es importantísimo que si quieres elevar tu nivel de comunicación, indudablemente vas a tener que elevar tu nivel de aprendizaje. Y esa parte es súper importante que nosotros entendamos, que es fundamental a la hora de comunicar de manera correcta. Una de las cosas que yo le enseño a los niños, pero también a los adultos, y bueno, más a los niños porque están en esa etapa de crecimiento, siempre yo les digo que para aprender a escribir y para aprender a hablar se necesita saber leer, que te guste la lectura. La lectura te da información, la lectura te da vocabulario, muchas veces también se nos acaban las palabras. El ejercicio de los sinónimos es súper importante. El español es un idioma tan rico. El inglés, en cierta manera, tiene una sola forma de decir las cosas. En cambio, el español es tan rico, el idioma es tan grande, tan amplio, que podemos utilizar tantas palabras para mencionar lo mismo. Entonces, necesitamos tener esa conexión a través del conocimiento, ¿no? Necesitamos conexión a través del conocimiento. Entonces, a leer, estudiar, investigar. Si no te gusta la lectura, entonces tienes la opción de los podcasts, de los audiolibros, pero el consejo en esencia es, necesitamos meter más información a nuestro cerebro. Necesitamos meter más información a nuestro cerebro. Esa es la tarea obligatoria. ¿Ok? Luego de eso, tiene que ver nuestra comunicación y el miedo a comunicar también parte de tener una estructura súper clara, una estructura súper robusta, una estructura que nos permita ser súper claros a la hora de comunicar. ¿Y cómo funciona esto? Déjame contarte cómo funciona la estructura. No es lo mismo preparar una charla de 10 minutos que preparar una charla de 60 minutos, que preparar una de 80 o que preparar una de 200 minutos. No es lo mismo. Cada uno de los elementos que te estoy presentando ahora tienen un reto. Tienen un reto y tienen una estructura cada uno. La estructura clásica, para que lo tengas presente, la estructura más clásica es la estructura que va con introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Es como la más clásica, la más básica, ¿no? ¿Verdad? Que va con introducción, desarrollo y conclusión. Y ese desarrollo, por lo general, se apunta en tres ideas principales. ¿Sí? Un poquito para darte una noción de cómo poder mantener esa estructura, ¿no? Ahora, si vas a dar un taller, obviamente tienes que trabajar con otra estructura, porque ya un taller implica otros elementos, elementos lúdicos, elementos informativos, mesas de trabajo, talleres, y eso va a depender mucho dependiendo la cantidad de tiempo que te asignen para la tarea. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Necesitamos tener una estructura robusta que nos permita ser lo suficientemente elocuentes con nuestro público, ¿no? Y estructuramos el mensaje. Por ejemplo, cuando a mí me toca hablar con niños, y pongo mucho el ejemplo de los niños porque para mí uno de los grupos más desafiantes a la hora de comunicar es los niños. Si un niño te presta atención, y si un niño comprende tu mensaje, cualquier persona lo va a poder hacer, ¿sí? Porque obviamente el niño necesita cosas que despierten su interés, que esté mucho conectado con su realidad. Hay muy poca atención también, ¿no? Cuando un niño te quiere prestar atención, te la va a dar. Y cuando un niño no te quiere prestar atención, mira, por más que te pares de cabeza, no lo va a hacer. Entonces, necesitamos establecer una estructura en nuestro mensaje, porque si no tenemos la estructura, no vamos a poder
comunicarlo de manera correcta. Y esto se aplica para las redes sociales también, ¿no? Si eres un creador de contenido, para las redes sociales. Si eres un vendedor, también se aplica. Si eres un líder organizacional, si estás al frente de personas, o sea, se aplica para cada una de las necesidades con las que estamos trabajando. Necesitamos tener claro quiénes son las personas que nos van a escuchar. Y de eso hablábamos hace un momentito, ¿no? Tener clara quiénes son las personas que me van a escuchar. Quiénes son las personas que van a estar escuchando mi información y sabiendo un poco de lo que estoy hablando. Entonces, necesitamos estructurar nuestro mensaje lo suficientemente bueno. Luego viene la parte de la claridad en el contenido y la confianza de la entrega. Cuando hay temor, cuando hay miedo, la gente lo percibe y lo percibe a través del movimiento de nuestras manos, tal vez un poquito en cómo nos movemos en el escenario. Porque cuando una persona está nerviosa, a veces no sabe qué hacer con las manos, y se agarra, y se suelta, y se vuelve a poner. Entonces, necesitamos tener claridad en nuestro mensaje. Y la claridad de contenido tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Si tú te das cuenta, en el mundo actual en el que estamos viviendo, las cosas son como que muy rápidas, ¿no? La atención es muy corta y necesitamos ser claros. Lo mismo que decíamos hace 15 años atrás, en 20 minutos, hoy lo tenemos que decir lo mismo, pero necesitamos hacerlo en 2 minutos o en 1 minuto, ¿sí? Entonces, la comunicación tiene que ver con la claridad y tiene que ver con la confianza. Si tú no estás seguro de lo que vas a decir, si tú no estás seguro de lo que vas a hablar, si tú no estás seguro de las cosas que estás diciendo, no vas a poder comunicar de manera efectiva. Necesitamos tener claridad y confianza a la hora de entregar la información que deseamos que la gente conozca. ¿Sí? Necesitamos tener la claridad y la confianza de poder comunicar en los lugares donde estamos. Vuelvo y repito, independientemente si eres un líder organizacional, si eres un vendedor, si eres un emprendedor, si eres un empresario o si eres una mami tiempo completo y necesitas poder comunicarte con tus hijos de manera efectiva. Entonces, independientemente a lo que te dediques, todos estamos buscando la manera de comunicarnos de forma efectiva. Entonces, la claridad y confianza va a ser interesante. Luego, otro elemento importante de la comunicación tiene que ver con la empatía y la autenticidad. La gente está buscando hoy comunicación empática y comunicación auténtica. ¿Sí? Necesitamos que la información que nosotros brindamos se conecte con las necesidades de otras personas. No sé si tú te has dado cuenta que hay videos que nosotros comenzamos a ver que se conectan mucho con nosotros. Por ejemplo, si eres una persona que te gustan los animales y ves un video de animalitos, obviamente te vas a poner muy tierno, muy tierno. Si eres un padre de familia y tienes hijos en etapa de crecimiento, vas a ver un niño y vas a decir, bueno, se parece a mi hijo. Entonces, la empatía es fundamental. ¿Y qué es empatía? Empatía es la habilidad de poder entender las necesidades de la otra persona. Hoy vivimos tiempos muy violentos, hoy vivimos tiempos muy antipáticos, ¿no? La gente está desconfiando de las personas. Y cuando tú encuentras un líder o cuando tú encuentras un comunicador empático, cuando tú encuentras una persona que verdaderamente se conecta con tu necesidad, entonces tú dices, vale la pena seguir a esta persona, vale la pena escuchar a esta persona. Y tiene que ver con ser auténtico, ¿no? No encartonados, no libreteados, necesitamos ser auténticos. La autenticidad es fundamental a la hora de comunicar. Y la autenticidad no tiene que ver ni con prudencia, ni con falta de preparación, no. La autenticidad tiene que ver con mostrarte como eres en todos los lugares. Que la gente sepa que Daniel es así en todos los lugares donde va. El otro día estaba en una reunión y en esta empresa donde estaba trabajando involucraron a una nueva persona en un departamento. Y mientras estábamos en la reunión, yo soy mucho de chiste, de risa, de broma, ¿no? Entonces la persona dijo algo como, ah, ya entiendo, el trabajo de Daniel es ser el payaso de la empresa, ¿no? El payasito de la empresa, ¿no? Entonces yo me reí y le dije, no sé si es un halago o un insulto, ¿no?
pero la verdad del asunto es que me muestro como soy, o sea, procuro mostrarme auténtico. No es que cuando estoy con los líderes de la empresa, bueno, muéstrenme sus... No, yo intento ser lo más auténtico posible y desde donde yo veo la comunicación, la autenticidad y la empatía ligan, funcionan y conectan muy bien con las necesidades de las personas, ¿no? Entonces, sé empático y sé auténtico, por favor. Muéstrate auténtico en los lugares donde vas. Muéstrate auténtico en los lugares con los que te conectan, ¿no? La autenticidad genera confianza. Cuando tú eres una persona que es auténtica, real, esa persona se conecta contigo indudablemente. Yo estoy muy seguro que hay personas que dicen, oye, desde que te vi me caíste bien, desde que te vi tú eres de los míos. ¿Ok? Entonces eso tiene que ver mucho con la personalidad, tiene que ver mucho con tu firma, con tu estilo, con tu manera de ser, que tiene también impacto en la comunicación. Tiene mucho impacto en la comunicación y eso es algo con lo que nosotros necesitamos trabajar, ¿verdad? Así que genera confianza. Luego, y aquí también va a ser otro rubro en el que voy a tomarme unos minutitos también para hablar del tema del lenguaje corporal. Tu cuerpo comunica más que cualquier otra cosa. Y a veces nuestro cuerpo no está conectado con nuestras palabras. Y ahí es cuando viene el problema. ¿Sí? Debemos buscar la manera que tanto nuestro cuerpo como nuestras palabras estén conectadas para que ese mensaje corporal sea verdaderamente impactante. Necesitamos comunicar también desde nuestro cuerpo. Y uno de los principios de la comunicación es que, primero, todo el tiempo comunicas y todo lo que haces comunicas. Todo el tiempo estás comunicando. Todo el tiempo estás comunicando. Si tú cruzas los brazos así frente a una persona, si tú pones las manos así mientras estás hablando con alguien, si tú estás así cuando hablas con alguien, si tú estás así, todo el tiempo estás comunicando. De manera consciente o de manera inconsciente estás comunicando. Estás comunicando. Entonces, debemos cuidar mucho nuestro lenguaje corporal. ¿Qué estoy diciendo con mi cuerpo? ¿Qué estoy comunicando con mi cuerpo? ¿Qué estoy diciendo con mis manos, con mi mirada, con mis ojos, ¿no? Cuando nos enojamos muchas veces el ceño lo arrugamos, nos ponemos o cambiamos. Nuestro lenguaje corporal también comunica y esto es algo con lo que necesitamos trabajar, controlar nuestro cuerpo. Una de las cosas que yo siempre le digo a las personas cuando estamos en procesos de coaching comunicacional, ya un poquito definiendo la puesta en escena o este tipo de cosas, es necesito saber cómo voy a utilizar mi cuerpo para comunicar de la manera efectiva. Necesito saber cuáles son aquellas cosas que voy a comunicar de manera efectiva, ¿no? Entonces, el cuerpo es importante. El lenguaje corporal positivo, utiliza el lenguaje corporal positivo. Hay un montón de información que nos puede servir para poder identificar. Hay personas que están estudiando también la parte del lenguaje corporal. ¿Qué comunica Biden cuando da una rueda de prensa? ¿Qué comunica Novoa cuando da una rueda de prensa? ¿Qué comunica fulanito de tal cuando da una rueda de prensa? ¿Qué significa cruzar los brazos? Pone las manos. O sea, todo el tiempo estamos comunicando. Así que debemos estar muy atentos a nuestra comunicación corporal y debemos procurar que nuestra comunicación corporal sea positiva. Es decir, que siempre ayude al desarrollo de otras personas, porque nuestro cuerpo habla, tu cuerpo habla por ti, ¿sí? Tu cuerpo habla por ti, tu cuerpo habla por ti, ¿no? Ya habrá momento de hablar también de la presentación personal, un poco también el poder identificar mucho el tipo de vestuario dependiendo la situación. Yo hasta cuando estoy invitado para dar una conferencia siempre pregunto, oye, el estilo de vestuario, formal, semiformal, no interesa, no importa, ¿quieres? Entonces siempre la persona se pone, algunas personas dicen, oye, no me había puesto a pensar en eso, deja mi pregunta. Otras personas lo tienen súper claro, ¿no? Es un programa formal, necesito corbata y le va bueno, todo el cuento, ¿no? O sea, es que es informal, tranquilo, al aire libre, no pasa nada. Entonces, nuestro cuerpo también habla por nosotros, nuestro vestuario también habla por nosotros, es decir, todo el tiempo estamos comunicando, todo el tiempo estamos comunicando.
Luego, para poder seguir venciendo este miedo, tiene que ver con las pausas también, ¿no? No es de correr y hablar como carretilla, no, sino que las pausas nos van a dar la oportunidad de comunicar. Las pausas, de utilizar las pausas, nos ayudan a generar un interés en las personas, ¿no? Y hay pausas estratégicas, hay pausas estratégicas. Por ejemplo, bueno, es importante que cada uno de ustedes sepa que son fundamentales en el desarrollo de los objetivos de nuestra organización. ¿Por qué son importantes ustedes en el objetivo de nuestra organización? Una pausa. Esa pausa estratégica le está mandando el mensaje a la gente de tenemos que hablar. Alguien tiene que decir algo, ¿no? Está esperando nuestro punto de vista. Son pausas estratégicas. Es como cuando nosotros regañamos a nuestros hijos, ¿no? Estamos en este proceso de conversación con ellos, como que, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Y hay un silencio, una pausa estratégica, como chutica, mi papá está bravo, ahora sí ya me metí en líos, no sé lo que voy a decir, no sé lo que voy a hacer. Entonces, hay pausas estratégicas que nosotros necesitamos usar a la hora también de comunicar. El poder del silencio también tiene que ver mucho. ¿Qué digo y qué no digo? Hay un momento donde yo a veces guardo silencio, no digo nada. Es como que todo el auditorio se queda como que, "Oh, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Y ahora? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que vamos a hacer?" Entonces, están las pausas estratégicas que nos permiten desarrollar también un tipo de trabajo con las personas a nuestro alrededor. La retroalimentación constructiva. A mí me encanta mucho usar la retroalimentación y voy a hacer una pausa, aquí, una segunda y última pausa, porque estamos eh, avanzando en nuestro taller. Entonces, quiero saber si siguen por ahí del otro lado, si todo está bien, si de repente hay alguna pregunta. Ok, perfecto. Listo. Si están del otro lado, si estamos sumando valor a lo que hacen, a sus trabajos, a sus actividades, cuéntenme un poco del otro lado mientras yo estoy revisando acá unas cositas de la transmisión. Ok, perfecto, perfecto. Acá Jean-Pierre contestó, Marcilu también. Bueno, pero espero que estemos todos conectados con esta información. Para aquellas personas que de repente llegaron pues por la invitación de otra persona y no tienen número, voy a dejarles mi número: 09-6356-9510. ¿Ok? Aquí les voy a dejar mi número para las personas que no tienen mi número. Ahí les dejo el número: 09-6356-9510. Es mi número para que lo puedan tener eh, y podamos avanzar. Muy bien. Avancemos entonces con la recta final de nuestro taller. Vamos a ver. Vamos a ir al poder del silencio. Hemos estado hablando un poquito de evaluar el auditorio, conocer a las personas que nos van a escuchar. Hay algunas cosillas que hemos dado como consejos. El tema de la retroalimentación constructiva es algo que particularmente me gusta mucho porque la mejor manera como yo puedo saber si estoy comunicando de manera efectiva es preguntándole a las personas. Entonces, por ejemplo, estamos en virtual y mi trabajo de retroalimentación es preguntarle a ustedes cómo se sienten, cómo están, qué está sucediendo, cómo ven la cosa, está sumando valor, les pregunto. Entonces, yo necesito retroalimentación de parte de ustedes. Y parte de la comunicación tiene que ver con estar permanentemente preguntándole a las personas: ¿estoy siendo claro con lo que estoy dando? ¿Qué estás entendiendo de lo que digo? ¿Y alguna pregunta que necesitas hacerme
hay algo que no te quedó lo suficientemente claro y necesitas que te ayude para que lo puedas tener aún más claro. Necesitamos esa retroalimentación, porque a veces la comunicación es de una vía. Entonces, yo digo y el otro, pues si entendió, entendió, y si no, qué pena. No, 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 no. Un buen comunicador, un comunicador efectivo, un comunicador que no tiene miedo a comunicar, es la persona que está permanentemente preguntando. Y a veces la retroalimentación va a ser, no entendí nada o no me quedó claro esto, ¿no? Entonces, si yo soy un buen comunicador, voy a tomar las medidas para que esa persona, me dice que no he sido claro, tenga la película lo suficientemente clara. Esto es muy valioso en el mundo de las ventas, por ejemplo, ¿no? Porque a veces, como uno vende el mismo producto a muchas personas, uno lo tiene súper claro, pero la persona que escuchó por primera vez acerca de mi producto tal vez no lo tiene claro y yo necesito darle toda la información necesaria. Busca y acepta retroalimentación. Ahí viene la parte que te decía, ¿no? Esa retroalimentación que me va a decir, no fuiste claro, no me gustó, hablas muy rápido. Creo que Marcilu hablaba un poquito de eso hace un momentito en un comentario que dejó. Pues yo necesito retroalimentación porque yo también necesito mejorar. Yo no soy perfecto, o sea, tengo muchas cosas todavía que mejorar. Cuando yo doy talleres, hay empresas que me piden evaluaciones. Entonces, los participantes me evalúan a mí. Y las preguntas son, ¿el contenido fue claro? ¿Utilizó elementos que te van a servir para tu vida laboral? ¿El ritmo de la velocidad? ¿La calidad de su presentación? Es decir, me evalúan a mí. Y esa evaluación me ayuda a mejorar, me ayuda a seguir aprendiendo, me ayuda a seguir buscando. Yo recuerdo tanto en una conferencia que di hace muchos meses atrás, que no sé por qué razón fui sin diapositivas, fui sin presentación. Y el comentario de la mayoría de las personas que estuvieron en la conferencia fue, no me gustó la conferencia porque no existió una presentación en PowerPoint. Eso fue fuerte porque dije, yo no sé por qué razón no llevé una presentación, pero me quedó de lección. De elección. Entonces, necesitamos obtener retroalimentación, ¿no? Aprende y mejora continuamente. La comunicación es algo que se aprende todo el tiempo. No somos perfectos, no tenemos todo el conocimiento. Hay muchísimas cosas que necesitamos desarrollar y es algo que se está aprendiendo permanentemente. Permanentemente sale una nueva visión, una nueva técnica, una nueva estrategia comunicacional y obviamente una de las cosas que particularmente hago es empaparme de la información, retengo lo que me sirve y el resto pues simplemente lo dejo pasar. Pero siempre hay algo que me puede enseñar. Siempre hay algo que me puede enseñar y en ese sentido yo sí los animo a que estén preparándose continuamente. Enfoquémonos en el mensaje. Si tenemos 30 minutos debemos ser específicos, ¿no? El problema a veces es que nuestra comunicación da vueltas, 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 vueltas y no llegamos al punto. No llegamos al punto. Hay dos preguntas que te debes contestar a la hora de comunicar. ¿Qué quiero que sepan? ¿Qué quiero que hagan? ¿Qué quiero que sepan? Que mi producto va a ayudar a mejorar su calidad de vida. ¿Qué quiero que hagan? Que al finalizar mi presentación me pregunten, me consulten y me compren. Yo tengo establecido claramente cuáles son mis objetivos comunicacionales. ¿Qué es lo que estoy buscando yo con mi comunicación? Porque eso es fundamental para ver resultados, ¿sí? Necesito identificar en ese sentido. Así que el miedo es algo que está en nosotros permanentemente, pero si nosotros tomamos las medidas necesarias, vamos a poder sobrellevar ese miedo, vamos a poder sobreponernos a ese miedo y vamos a poder crecer aún a pesar de ese miedo. Vuelvo y repito, la comunicación tiene que ver con un desarrollo y un crecimiento alrededor de lo que buscamos. Y de eso te quiero hablar estos últimos 2 minutos de esta conferencia. Quiero animarte a que seas parte de nuestro programa Comunica Sin Miedo. Esto es un programa que incluye 3 sesiones de trabajo virtual, así como esta. Vamos a tener 3 sesiones de trabajo virtual. Esas sesiones incluyen materiales, incluyen ejercicios,
incluyen una metodología personalizada, ¿no? Un trabajo en el que tú vas a poder ir desarrollando lo que necesitas, dependiendo si eres vendedor, si eres un empresario, si eres parte de un liderazgo de equipo, vas a irlo poder desarrollando, ¿no? Obviamente cuenta con un certificado de participación, estas 3 sesiones virtuales, y el costo de este programa es de $47. $47 por las 3 sesiones, por el taller de 3 sesiones, por así decirlo, ¿no? Tú pones la fecha, tú pones el día, es un trabajo personalizado. Es decir, voy a trabajar directamente contigo en base a la necesidad que tienes para ver un resultado efectivo. Más o menos como un entrenador personal, ¿no? ¿Verdad? Tú le dices al entrenador, quiero aumentar la pepa del brazo, quiero sacar hombros, quiero sacar piernas. Bueno, el entrenador prepara un programa ajustado a tus necesidades. Lo mismo va a hacer esto, ¿no? Voy a estar contigo 3 sesiones virtuales, tú eliges el horario, el día y la hora y trabajamos en este proceso. Este programa está lanzándose el día de hoy a este precio promocional, así que me encantaría que si alguien de esta sala quiere información o está interesado en poder participar de nuestro programa virtual, vamos a el día de hoy a entregarlo a este precio, ¿no? Vamos a entregarlo a este precio porque el precio original es de $120. Cuando tú ya escuches pasado mañana o en otro día, el precio es un precio que va a cambiar, ¿no? Lo estamos hoy haciendo como un tipo lanzamiento, un poco compartiéndoles a las personas que se han unido a nuestra sesión para que puedan trabajar. El número al que tienes que escribir para comunicarte conmigo y poder adquirir este programa hoy mismo, para que puedas arrancar ya, es el 09-6356-9510. Ese es el número al que me puedes escribir. Si es que no lo tienes, o si alguien te hizo llegar esta invitación, repito, este es un programa que sale con este precio de lanzamiento el día de hoy. Es un trabajo 100% personalizado. Vamos a estar trabajando uno a uno y tienes este precio promocional por el día de hoy. Mis queridos amigos, tanto a Milady, a Jean-Pierre, a Carolina, a Mercy, a Susana, a Jessica, a Marcilú, a Luis Eduardo, gracias por acompañarnos en esta sesión, gracias por ser parte y aceptar la invitación, ¿no? Este es un proceso de crecimiento personal. Justamente hoy estaba terminando de armar un taller para un cliente y una de las cosas en las que me gusta insistir es el crecimiento personal es permanente, ¿no? Todo el tiempo estamos aprendiendo algo, todo el tiempo estamos desarrollando algo y es fundamental que también inviertas en ti. Invierte en tu crecimiento, invierte en tu desarrollo, invierte en lo que necesitas para ti. Entonces la invitación queda abierta, nuestro programa Comunica sin miedo, 3 sesiones de trabajo virtuales, $47, materiales de trabajo, certificado de participación y el aprendizaje que va a ser muy, muy valioso. Si esta sesión te pareció interesante, si esta sesión te dio ideas, imagínate lo que va a ser 3 sesiones, uno a uno, entregándote información, practicando, contándome un poco de cuál es tu reto comunicacional que te va a dar la oportunidad de poder avanzar, ¿verdad? Así que aquí nos quedamos. Todas las personas que deseen el video grabado, yo creo que en un par de horas va a estar listo, así que me escriben y yo se lo envío para que lo puedan revisar más adelante. Una vez más, gracias a todos por acompañarnos y obviamente pues esto no será ni la única ni la última vez que presentemos este tipo de programas. Estamos procurando armar un calendario para que puedas acompañarnos en otras ocasiones, ¿no? Así que ya saben, personas que deseen el programa, escríbanme porque es un precio promocional solamente por hoy y se acaba la promoción, ¿no? Un abrazo para